En Juan capítulo 14, versículo 6, Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan, también dice el Señor en Juan 10, capítulo 10, versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta estrecha, dice el Señor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. El apóstol Pedro dice respecto de Cristo, en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo, en ningún otro. Cristo es la puerta. Yo soy la puerta, dijo Cristo. El que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino a través de mí. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pedro respecto de Cristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, salvo de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Cristo respondió en la cruz penalmente por nuestros pecados. Por eso que es el Salvador de nuestros pecados. Entonces tenemos nosotros en Hechos 4:12 al apóstol Pedro diciendo de Cristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahí tenemos la Catedral de Viña, en la Avenida Libertad. Ahí está la cruz. En la punta de la catedral está la cruz. Catedral cristiana, católica. Fuera de Cristo en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. El apóstol Pedro. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces tenemos Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Dice Cristo: a través de mí. Pedro dice: y en ningún otro hay salvación aparte de Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, salvo nosotros, de nosotros tener que pagar por nuestros pecados. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, indica que el Señor se le reveló a él cuando iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, y que el Señor le reveló el Evangelio solamente al apóstol Pablo para ser anunciado entre los gentiles. El Señor le dijo al apóstol Pablo que él era el único apóstol enviado por el Señor a los gentiles. En Gálatas capítulo 2 hubo un consenso entre todos los apóstoles y acordaron de que, conforme a lo que Dios había dicho, todos los apóstoles fueron a los judíos, a los israelitas, a los de la circuncisión. Y solamente el apóstol Pablo, solamente él, junto con sus colaboradores, Silas, Timoteo, Bernabé, Tito, ellos fueron a los de la circuncisión, o sea, a los de la incircuncisión, perdón, a los gentiles.
O sea que el apóstol Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos ellos fueron a los de la circuncisión, a los judíos. Y el apóstol Pablo fue encomendado por el Señor para ir a los gentiles, a los chilenos. Yo soy chileno de Chile. Estoy ahora caminando por Viña del Mar, Chile. Entonces, el apóstol Pablo es mi apóstol. Y el apóstol Pablo dice que el evangelio el Señor se lo reveló a él. Que el apóstol Pablo es el que predica el evangelio de salvación entre los gentiles. En Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí, mi evangelio. El evangelio es mío, dice Pablo, no hay de ningún otro apóstol. El Señor me lo reveló a mí. Yo no lo recibí de ningún hombre, Gálatas capítulo 2, sino que el Señor mismo me lo reveló a mí para ser predicado entre los gentiles. Entonces el apóstol Pablo, en la única carta en donde él escribe el anuncio de buena noticia de salvación, que especifica lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados, ese anuncio se encuentra escrito en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, específicamente en el versículo 3 y 4. Allí el apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero no estando convencido. Creer en vano es creer, pero sin fe. Creer en vano es creer, pero exento de fe. Para Dios, creer exento de fe es otra forma de no creer. También Dios lo juzga como incredulidad. A pesar de que uno dice creer, pero Dios lo juzga como incredulidad, como que Él también es un incrédulo. Eso es creer en vano, creer pero no aportando fe. O sea, no estando convencido completamente, teniendo dudas. ¿Se puede creer dudando? Es lo que más ocurre en el ser humano. Por eso hay que probar lo que uno dice. Porque el hombre es muy incrédulo, el ser humano. El ser humano dice creer, pero la verdad es que no ha creído. Entonces creer en vano es creer, pero no estando plenamente convencido. Entonces el apóstol Pablo dice: a no ser que hayáis creído, pero no plenamente convencido. Hayáis creído, pero exento de fe. O sea, que a ti no te convenza el hecho de que cuando Cristo murió por nuestros pecados, bastó para darnos la inmortalidad, la vida eterna. Que a ti no te convenza eso. Que tú creas, pero no estés convencido. Que tengan que convencerte a ti, porque no estás convencido. Estás creyendo en vano. Porque Dios justifica a aquel que cree con fe. Creer, cualquiera puede creer, cualquiera. Pero creer aportando fe, eso no es de cualquiera. Por eso que en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice: porque no es de todo la fe. O sea, muchos pueden creer, ser cristianos, creer en Cristo, pero no es de todos el creer con fe, plenamente convencido que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos salvó, nos dio la vida eterna, que ahora yo tengo vida eterna, que ahora cuando yo me muera me voy al cielo, yo sé que tengo vida eterna, que no hay nada que me condene a mí, no hay nada malo que yo haga, ningún pecado que yo cometa hasta que yo me muera que me condene mi alma a la muerte. He creído convencidamente que el acto que hizo Cristo en la cruz, sacrificial, donde Él, en vez de nosotros, muere cargando nuestros pecados y pagándolos Él, muere por nuestros pecados, ese acto nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, cuando la persona oye el Evangelio y lo cree convencidamente, lo cree con fe, la persona es objeto de que Dios la justifique, la declare justa. Por eso que en Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, no por creer. No creer, cualquiera puede ser evangélico o católico. No dice, Romanos 5.1 no dice: justificados pues por creer tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice eso, dice justificados pues por la fe, que no es lo mismo que creer, porque creer sin fe es creer en vano, no sirve así.
Dios no lo toma en cuenta, creer así nomás, tiene que ser con fe. Por eso Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Entonces, cuando uno oye el Evangelio y lo cree, pero lo cree con fe, plenamente convencido, entonces Dios lo justifica. Lo declara justo habitante del cielo. Dios lo justifica, lo hace entrar por la puerta estrecha. ¿Se acuerdan de Mateo 7, versículos 13 y 14? Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, la puerta estrecha. Son pocos los que la hallan. Resulta que para evitar el infierno, no basta con hallar. Hay que hallar y entrar. Entonces, hallar significa creer. Yo hallé a Cristo como el Salvador. Yo creo. Sí creo que Cristo me salvó. Pero no estoy plenamente convencido de que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó. O sea, nos salvó, pero además yo tengo que hacer algo más. O sea, la persona que ha creído en Cristo como el Salvador, pero no plenamente convencido de que Cristo es nuestro Salvador, que nos dio la vida eterna, él va a creer que la salvación es compartida. Va a creer que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, murió por nuestros pecados, más lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que portarme bien, obedecer los sacramentos de la Iglesia Católica, obedecer todo lo que me enseñan en la Iglesia Evangélica. Tengo que guardar santidad, vivir una vida en santidad, dejar de pecar. Tiene que comprobarse en mí un cambio de estilo de vida, porque si no, entonces no. A pesar de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, igualmente voy al infierno. No, la salvación es compartida. Es por lo que Cristo hizo y por lo que yo tengo que hacer y dejar de hacer. Yo tengo que dejar de ser tibio. Porque si Cristo me salvó muriendo por mis pecados, pero yo soy un tibio, entonces me vomita de la boca y me manda al infierno. O sea, la persona creyó en la buena nueva de salvación, en la proclama de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Murió por nuestros pecados. Pero lo creyó exento de fe, ¿entienden? No lo creyó de todo corazón. Entonces no le sirve así. Es en vano creer así. Por eso que el apóstol dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, estáis firmes, estás firme en este anuncio, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si ustedes van a prestarle oído a un anuncio diferente al mío, no sois salvos. Si os asís, si os agarráis a mi anuncio, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, hayáis creído pero dudando, no plenamente convencido, eso es creer en vano. Creer, pero no del todo. O sea que Cristo cuando murió por mis pecados en la cruz me salvó, me dio vida eterna, y ahora yo puedo pecar todo lo que yo quiera. Sí, exactamente. No. O sea, no tanto como eso. O sea, creo, pero no del todo. Y sí, cuando realmente Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, la inmortalidad absoluta. Y podemos nosotros pecar todo lo que queramos y nunca más condenados. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la gente no lo cree. Entonces, vamos de nuevo a lo que dice el apóstol Pablo. Por supuesto que cuando yo digo que la persona puede pecar todo lo que quiera, significa que puede pecar todo lo que quiera y no hay nunca más pena de muerte para el alma. Pero de las consecuencias que se le vienen por pecar todo lo que quiera, de eso no va a ser librado aquí en la tierra. Le van a venir muchas consecuencias. Siempre el pecado trae diferentes condenas de tipo moral que van a conllevar pérdida financiera, porque el pecado trae pobreza, pérdida de la familia, pérdida matrimonial, ruptura matrimonial, va a traer pérdida de la salud, angustias, dolores. El pecado trae una serie de consecuencias que son muy dolorosas. Uno tendría que evitarlas, ¿verdad? No conviene andar pecando. Pero el apóstol Pablo dice que Cristo en la cruz nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1:10, dice: pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio.
La inmortalidad mediante el Evangelio. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá. Entonces, esta es una mala noticia, mala noticia. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Y como somos todos pecadores, es una mala noticia. Por eso que dice Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia entre usted y yo, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted pecó, yo pequé. Estamos listos. Un solo pecado le bastó a Satanás, un pecado de pensamiento, para ser destituido del cielo. En Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15 leemos, ¿tú qué decías? ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré a lo alto, donde mora Dios, en el cielo. Seré semejante al Altísimo, mas tú destituido eres, derribado eres, al Seol, al abismo, a los lados del norte. O sea, a Satanás le bastó un solo pecado de pensamiento para de inmediato quedar destituido del cielo. El primer hombre, Adán. Miren, aquí hay una iglesia. Al primer hombre creado, a Adán, le bastó una desobediencia a Dios, un pecado. Pecar es infringir, desobedecer los mandamientos del Señor. Al primer hombre, Adán, le bastó un pecado para quedar destituido del huerto del Edén, para ser expulsado del huerto del Edén. Dios le mandó a Adán diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Entonces cuando Adán comió, o sea, cuando desobedeció lo que Dios le mandó, eso es pecar, desobedecer los mandamientos morales del Señor, murió. El día que de él comiere ciertamente morirás. Todo ser humano que abandona el estado de inocencia, deja de ser niño, y entra a la plena conciencia de sus actos, el ser humano de ahí en adelante queda expuesto a que cualquier contrariedad a la moral de Dios, a plena conciencia de sus actos, sabiendo el bien y el mal, a plenitud, cualquier contrariedad a la moral de Dios, en pleno conocimiento de sus actos, si son buenos o malos, ya sabe lo que es hacer lo bueno y malo, ya dejó de ser niño, ya dejó de ser inocente ante Dios. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. El ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Entró en el proceso de muerte Adán. Quedó vivo físicamente, su alma quedó viva, pero sentenciada a la muerte. Así nos pasa a todos nosotros cuando dejamos de ser inocentes. Perdemos la inocencia de un niño, ¿verdad? Por eso que el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos, de los pequeñitos, de los niños, ¿ya? A ver. Ahí sí. Que estamos en 3 Norte con... 3 Norte con 7 Norte, ¿eh? 3 Norte con 3 Oriente. 7 Norte con 3 Oriente, en Viña del Mar. Entonces el apóstol Pablo es aquel que nos predica las buenas noticias de salvación, que indican lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Habiendo dicho Dios en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ese decreto condenatorio debería ser suficiente para que el hombre cambie los pensamientos que tiene respecto de cómo se encuentra ante Dios. ¿Pecaste tú? ¿Pecaste? Claro. Y al pecar, ¿cómo te encuentras ante Dios? ¿Cómo piensas que te encuentras ante Dios? Si Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. No importa qué tipo de pecado hayas cometido, eso no importa. Si fue un mal pensamiento, un mal deseo, codiciar algo, mentir, no importa. No importa el tipo de pecado cometido, no importa por qué lo cometiste. Tampoco importa la intención por qué cometiste el pecado. No importa qué tipo de pecado hayas cometido, no importa ni siquiera la cantidad de pecados cometidos.
porque a nosotros nos basta uno. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. No dijo, el alma que cometiere varios pecados, esa morirá. No, el alma que pecare, dando a entender un solo pecado. Entonces resulta que el decreto condenatorio de Dios, que dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, bastaría, ¿verdad?, para que el hombre cambiara internamente en sus pensamientos respecto de cómo se encuentra judicialmente ante Dios. Pero la verdad es que el hombre no, por más que oiga la Biblia, el hombre no quiere conformar sus pensamientos a lo que Dios ha dicho. No quiere cambiar sus pensamientos, ¿verdad? Como dice Isaías 55, versículos 7, 8 y 9. Dios dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces lo que Dios quiere es que el hombre cambie los pensamientos que tiene a partir del decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. Si usted pecó, eso tendría que ser suficiente, el decreto condenatorio, que usted oiga lo que dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Eso tendría que ser suficiente para que usted cambiara los pensamientos que tiene respecto de cómo se encuentra usted ante Dios. Usted tiene que conformar su mente al hecho de que usted está condenado, porque usted pecó, igual que yo. Como claramente dice Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis. Cuando se habla de gratuitamente o gratis, significa que nosotros no tenemos que hacer nada, que el que nos salvó fue Cristo, sin pedirnos nada a cambio, nos salvó, estando nosotros moralmente corrompidos, porque por eso pecamos, y por pecar nuestra alma queda sentenciada a la muerte. Si nosotros no viniésemos a nacer en este mundo moralmente corrompidos, entonces nunca pecaríamos, nunca cometeríamos ningún acto contra la moral de Dios. En 1 Juan 3:4 dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos del Señor, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, si nosotros no naciéramos en este mundo moralmente corrompidos, entonces nunca pecaríamos. Pero porque venimos moralmente corrompidos, porque nuestra naturaleza desde niño está corrompida moralmente, por eso pecamos. Nadie le enseña a un niñito a desobedecer a la mamá. Nadie le enseña a un niñito a mentir. Nadie le enseña a un niñito a pecar. Nadie. El niñito viene siendo un pecador desde chico. Miren, todas esas travesuras que los abuelos se las celebran a los nietecitos, ¿ah? Cuando el nietecito crece, se convierten en homicidios, en asesinatos, en estafas, violaciones, actos delictuales. Miren, la naturaleza humana está corrompida moralmente. Es como la naturaleza de un árbol. Un árbol tiene la naturaleza naranjo. Esa es la naturaleza del árbol, un naranjo. El árbol no se viene a convertir en naranjo cuando da como fruto la naranja. Es al revés. El árbol da como fruto la naranja porque ya la naturaleza del árbol es la de un naranjo. Asimismo un plátano, un manzano, un peral. O sea, un árbol peral no se viene a convertir en un árbol peral cuando da como fruto la pera. Es al revés, da como fruto la pera porque ya es, la naturaleza del árbol es la de un peral. Nosotros los seres humanos no nos venimos a convertir en pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque ya somos pecadores, porque la naturaleza nuestra es pecadora. Y el pecado se condena penalmente con la muerte del alma. Entonces, habiendo dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá, ese decreto condenatorio bastaría para que el hombre cambiara los pensamientos que tiene respecto de cómo se encuentra ante Dios. Porque como usted pecó y yo pequé, tendríamos que dejar de pensar que nosotros vamos al cielo. Ahora tendríamos que cambiar ese pensamiento y pensar que vamos al infierno, que estamos condenados y que por lo tanto necesitamos un Salvador. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda. Es un cambio de pensamiento. La religión dice que el arrepentimiento es de los pecados. Mentira. El arrepentimiento es el cambio de los pensamientos. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 7 y 8. ¿Ya? Ahí está la bandera chilena. Y ahí está, sabor chileno. Entonces, el decreto condenatorio
debiera bastar para que el hombre cambiara su pensamiento respecto de cómo se encuentra ante Dios, porque si todos pecamos, y Dios ha dicho el alma que pecar esa morirá, todos tendríamos que pensar que estamos condenados al infierno, a la muerte del alma, porque pecamos. Pero el hombre no quiere verse así. Entonces el hombre no quiere pensar que está condenado. Y Dios dice que el hombre por pecar está condenado. El alma que pecare esa morirá, y todos pecamos. Entonces eso es lo que dice Romanos 3, versículos 22 al 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la justificación es gratuita, mediante la fe. Por eso que la vida eterna que el Señor nos da es un regalo, es una dádiva. La religión lo postula como un intercambio. O sea que a cambio de que Dios me dé la vida eterna, Dios me está pidiendo que yo viva una vida en santidad, que deje de ser pecador, que cumpla los mandamientos, que viva una vida en santidad, que deje de ser tibio, porque si no, entonces Dios no me da la vida eterna. O sea, es un intercambio, como lo postula la religión. Yo tengo que obedecer los sacramentos de la Iglesia Católica, tengo que persinarme, vivir una vida en santidad, dejar de ser tibio, tengo que hacer, tengo que dejar de hacer, porque lo que hizo Cristo en la cruz no bastó, según ellos, no bastó para darme la vida eterna. O sea, a ellos no le alcanza su creer, no le alcanza a hacer con fe. Creen, pero exento de fe. O sea, su creer no viene acompañado de fe. El apóstol Pablo dice entonces, en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, dice el apóstol: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, mediante el cual también estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. O sea, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está la salvación. La paga del pecado es muerte, los pecados se pagan con la muerte, mas Cristo se los dejó imputar a Él, y Él los pagó, muriendo por nuestros pecados. Cristo no murió por los pecados de Él, porque Él jamás pecó, Él es Dios, sino que murió por los pecados de nosotros. Porque el apóstol Pedro dice, en 1 de Pedro 2:24, respecto de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Entonces el apóstol Pablo dice que el anuncio de buena noticia de salvación es la proclama que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y habiendo Cristo muerto por los pecados de nosotros, nos salvó de nosotros tener que ser muertos por los pecados de nosotros. O sea, o los pecados los pagábamos nosotros, o Cristo los pagó Él. Y eso es lo que dice el Evangelio, que Él los pagó. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Por eso que en Juan 8:24 el Señor dice el Señor, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Significa, o los pecados, ¿tú crees que te los pagué yo? Y si no lo crees, lo invalida por tu incredulidad, o por creer sin fe, que para Dios es otra forma de incredulidad. Entonces los pagarás tú. Porque judicialmente hablando, penal y judicialmente hablando, no puede quedar ningún pecado sin condenar. Sería algo injusto que una persona peque y no pague por ese pecado. No puede quedar ningún pecado sin ser sentenciado y condenado con la muerte del alma. Por lo tanto, como no puede quedar ningún pecado sin ser condenado con la muerte del alma, entonces o los pagas tú o tú crees que te los pagó Cristo, y no hay más. No hay ni una otra forma de verlo, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O los pecados los pagas tú, o los pecados los paga Cristo. Y no pueden ser pagados en forma compartida. Porque no nos olvidemos que un solo pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Así que tienen que ser todos los pecados pagados por una persona. Los pecados de la persona pagados por una sola persona.
En primera instancia, por la persona que los cometió los pecados. En primera instancia. Y en segunda instancia, por el sustituto, por Cristo. Sustitución. La palabra por, que la escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, significa sustitución. Que Cristo murió por, significa por ti, tomando tu lugar, por ti, representándote a ti, en vez de ti, tomando tu lugar, en vez de ti, en lugar de ti, en vez de mí, por los pecados míos, para no pagarlos yo, los pagó Cristo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos salvó de nosotros tener que pagar por los pecados de nosotros. Ahí nos salvó. Entonces, a partir de la cruz del Calvario, la condena al infierno ya no es por los pecados, no es por pecar. O sea, yo puedo pecar todo lo que quiera y esos pecados ya me los pagó Cristo ya en la cruz. Ahora la condena es por mi incredulidad. Cristo dijo, el que no creyere en estas buenas noticias de salvación, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. El que en él cree, dijo Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, siempre que se habla de condenación a partir de la cruz del Calvario, es por incredulidad, no es por pecar. No es por no vivir una vida en santidad, no es por ser tibio, no es por no estar permaneciendo con el pámpano en la vid, no, es por la incredulidad. Entonces, el Evangelio son buenas noticias de salvación, ese es el Evangelio, buena nueva. Cuando dice buena noticia, porque eso significa evangelium, buena nueva de salvación, es una nueva noticia, nunca antes escuchada, nueva y buena. Buena nueva significa que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Entonces, ese es el Evangelio, es una proclama de buena nueva de salvación. Habiendo tenido nosotros una mala noticia, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, dijo también Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. En Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte. En los pasteles. Entonces, primero dijo el Señor, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Pero luego dijo Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14. Entonces, era una promesa del Señor. Él iba a anular la muerte contra el alma. Una promesa. Hablando de la gracia, recibir sin méritos, como una dádiva a la vida eterna, gracia, recibir sin que Dios nos pida nada a cambio, solamente que creamos con todo el corazón, con fe, para ser justificados mediante la fe en el Evangelio, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, quien abolió por una parte la muerte contra el alma. No ha quedado abolida la muerte física del cuerpo, porque todos tenemos que morir. Nuestros cuerpos tienen que ser enterrados en el cementerio, quemados, cremados, etc. No, la muerte física no ha quedado abolida. Tampoco ha quedado abolida la muerte espiritual. Porque todos tenemos que morir espiritualmente y nacer de nuevo. Porque morimos, tenemos que volver a la vida espiritual. Porque un día morimos espiritualmente. Por lo tanto, la muerte espiritual no ha sido abolida. Tampoco ha sido abolida la muerte física. Lo que ha sido abolida en la cruz es la muerte contra el alma. Por eso es que la condena es por no creer. Porque al no creer, con fe, están tratando a Dios de mentiroso. Y un ser humano no puede irse al cielo tratando a Dios de mentiroso. ¿Me entienden? No puede llevarse el Señor a una persona que lo trate de mentiroso, que está mintiendo el Señor. Dios está diciendo que nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante la proclama de que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, en 2 de Timoteo 1:10, el apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, mediante, o sea, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití, entre las primeras cosas, lo que yo también recibí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso es 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. De esa manera,
Cristo nos ha salvado de nosotros tener que ser condenados por nuestros pecados. Cristo respondió penalmente por nuestros pecados, como se responden penalmente los pecados, con la muerte del alma. El alma de Cristo tiene la inmortalidad, es inmortal. Por eso es que podía morir y volver a vivir. Nuestras almas no. Nuestras almas no pueden partir de este mundo y volver a esta vida. Pero Cristo puede salir de este mundo, ir a la condenación y volver a esta vida. Y lo hizo en la cruz. En Juan 10, versículos 17 al 18, dijo el Señor: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. En Hebreos 10, versículo 5 dice: entrando al mundo, entrando Cristo, su alma, entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, ni te agradaron, más me preparaste cuerpo. Entonces ahí Cristo puso su vida, en un cuerpecito que estaba en el vientre de María, en un embrión. A los 33 años, el alma de Cristo se desdobla de su cuerpo que estaba crucificado y entra en la eternidad en estado de desamparo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esa expresión de día y de noche significa que el Señor había entrado en la eternidad en estado de desamparo de parte del Señor, Dios, del Padre. Eso es muerte, separación, desamparo. Su alma se desdobló de su cuerpo. Porque en Mateo 26:38, en el huerto de Getsemaní, el Señor decía, muy angustiado: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Isaías 53:11, respecto del alma de Cristo, leemos: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, ahí el Señor entregó una ley de sustitución, algo por algo, de la misma especie, de la misma sustancia. Dice ahí Dios: mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Significa que en la sustitución, lo que va a ser válido, va a ser que algo que pretenda ser sustituido, tendrá que ser sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. No es válido sustituir una mano por un pie, no. No es válido sustituir un ojo por un dedo, por una mano, no. No es válido sustituir una mano por un pie, o un diente por un ojo, no. Es ojo por ojo, es diente por diente. En el caso del alma, no es válida la sustitución del alma, sangre por alma, espíritu por alma, no. Es alma por alma. El alma humana que pecare, esa morirá. El alma de Cristo entró en condenación, habiendo sido cargado el Señor con todos nuestros pecados en su cuerpo. Entonces Cristo, por ese motivo, fue objeto de que el decreto condenatorio que dice el alma que pecare, esa morirá, se aplicara sobre el alma de Cristo. Y el alma de Cristo perdió el amparo que tenía con el Padre. En Juan capítulo 14, versículos 12, 13, 14, Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo le responde a Felipe: Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, estaban fusionados. Eran uno solo, Dios Padre y Dios Hijo, fusionados. Pero esa fusión eterna se rompió cerca de la hora novena en la cruz del Calvario. Ahí el Señor entró en muerte, su alma, y luego su alma se desdobló. Yo esto lo he explicado tantas veces en mis videos, cuando hablo de la muerte tipo clínica. Están operando a un paciente, ¿verdad? Lo sedaron con un somnífero nasal, intranasal, lo sedaron y le empiezan a registrar los signos vitales, ¿verdad? Tut, 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 tut. Y de repente la persona sufre una descompensación, un paro cardiorrespiratorio y entra en muerte clínica. Muerte clínica. Entonces, muchas veces las personas se desdoblan, el alma sale del cuerpo y el alma lo ve todo. El alma ve su cuerpo, ve la camilla, ve a los médicos. O sea, justo me tomó.
Entonces el paciente entra en muerte tipo clínica. Tut, 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 tut. No hay signos vitales, perdió los signos vitales. O sea, el corazón se detuvo, paro cardiorrespiratorio. No hay respiración, o sea, perdió los signos vitales. Tiene una muerte tipo clínica. Entonces, algunas veces los pacientes se desdoblan, el alma sale del cuerpo y el alma lo ve todo. Ve su cuerpo, el alma ve el quirófano, el alma queda suspendida a unos centímetros de su propio cuerpo. Queda suspendida el alma. Entonces, después las personas que son objeto de esta experiencia, ellos narran en libros que ellos veían a los médicos, veían a lo que le estaban haciendo la reanimación cardiopulmonar, la RCP, y después de un tiempo el alma vuelve a incorporarse en el cuerpo cuando tiene éxito la reanimación cardiopulmonar. Eso fue lo que le pasó a Cristo en la cruz. Su alma se desdobló en su cuerpo cerca de la hora novena. Entonces el alma de Cristo entró en la eternidad a un lugar que le fue revelado al apóstol Juan como el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Pero el Señor, cuando experimentó esta condena de su alma, Él tenía que cumplir lo que el Padre le encomendó. En Juan 10, versículos 17 al 18, cuando Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, el alma. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi Padre me ordenó poner mi vida, lo hice en Belén de Judá, entré yo en el vientre de María, ahí se gestó mi cuerpo, y en la cruz del Calvario entré en condenación, en sustitución de la condena humana, del alma. Yo pagué en vez del alma humana, por los pecados del alma humana. Yo pagué, yo experimenté la condena, pero yo soy inmortal. Entonces ahora Él volvió a tomar su vida, en obediencia al Padre. El Padre le dijo que tenía que poner su vida y volverla a tomar. Y cuando Cristo, desde el lago de fuego, su alma, en condenación eterna, eternidad, no hay tiempo, de día y de noche, vuelve a tomar su vida, es decir, su alma se incorpora en el cuerpo que estaba crucificado en la cruz. Recordemos que estaba todo oscuro. En Mateo 27, versículos 45 y 46 se nos dice: desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Se oscureció todo el mundo. Y cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo. Y Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se cumplió el Salmo 22. Porque Cristo en la cruz murió conforme al Salmo 22, conforme a las Escrituras. Estrictamente en conformidad a lo que estaba escrito por los salmistas, ¿verdad? En el Salmo 22, Isaías 53. Entonces, ahí se cumplió el Salmo 22, escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. 900 años antes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Sabemos que todo el evento de la crucifixión duró unas horas del día, desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 3 de la tarde. De hecho, a partir de las 4 de la tarde no podían quedar los cuerpos de los tres crucificados, no podían quedar crucificados en la cruz. Tenían que ser descolgados porque a partir de las 4 de la tarde comenzaba la Pascua. Era una fiesta solemne, no podían quedar ahí crucificados. Entonces lo descolgaron, ¿verdad? A los dos malhechores le quebraron los huesos, al Señor no le quebraron hueso suyo, pero le enterraron una lanza en su costado, ¿verdad? Al instante salió sangre y agua. Ya lo encontraron fallecido el Señor. Por lo tanto, todo el evento de la crucifixión ocurrió en unas horas del día. Y entonces, ¿por qué en el Salmo 22 dice: Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo? ¿Por qué de día y de noche? Porque el Señor entró invisiblemente al ojo humano, entró en la eternidad, en estado de desamparo. El alma humana, cuando muere el cuerpo, tiene que entrar a la eternidad. O entrará amparado por Dios, con vida eterna en los cielos, o entrará desamparado por Dios. Desamparo eterno, para siempre, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. El lago de fuego, ¿verdad? Antes el alma tiene que ir al infierno a esperar en tormento el juicio, y ahí en el juicio, por un pecado, será condenada al lago de fuego, que es la muerte segunda, es la muerte del alma, ¿ya? El lago de fuego. Por eso el Señor dice: ¿o tú crees que todos los pecados te los pagué yo? Todos. Y tú quedaste libre de pagarlos tú, y si no los pagarás tú, porque alguien tiene que pagar la cuenta.
La cuenta no puede quedar sin pagar. Sería injusto, ¿verdad? Los pecados se pagan con la muerte del alma. Una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Y nosotros pecaremos hasta que nos muramos. Por lo tanto, como dice el Señor en Juan 8:24, o tú crees que yo te los pagué en la cruz los pecados tuyos, y si no lo crees de todo corazón, lo invalidas. Invalidas que yo morí por tus pecados. Lo invalidas porque no lo crees. No lo haces realidad para tu vida. Por lo tanto, quedas expuesto a tú pagar por tus pecados. Quedas expuesto a ir a la eternidad por cuenta tuya. Tú tendrás que responder por tus pecados porque tú no creíste que yo te los pagué. O no lo creíste con fe. No estuviste seguro, porque fe da seguridad. Seguridad. Seguridad de que yo voy al cielo ahora, a todo evento. Ya no hay ningún pecado que me condene a mí, que yo cometa hasta que yo me muera. Me los pagó todo Cristo. Entonces una persona puede decir, ¿y cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y cómo blasfemar contra el Espíritu Santo o apostatar de la fe? Ya, una persona que ha creído con fe no puede apostatar de la fe, porque creyó con fe, fue justificado y sellado hasta la redención, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Tampoco la persona que ha creído con fe puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque Dios le sumergió el Espíritu, por la fe. El Espíritu no puede negarse a sí mismo. Los que apostatan de la fe son los que creyeron pero nunca depositaron fe. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo son los que nunca se arrepintieron y nunca creyeron con fe en el Evangelio. El apóstol Pablo dice, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que por el oír con fe, oír el Evangelio. Gálatas capítulo 3, versículo 5. El ser humano tiene que entender que el pecado no puede quedar impune. Dios es un Dios justo. No puede quedar el pecado cometido impune sin ser condenado. De manera que o los pagas tú, los pecados que tú cometiste, o tú crees que te los pagó Cristo. El Evangelio dice que Cristo los pagó los pecados nuestros. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Habiendo dicho el profeta Ezequiel, in a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, in a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth shall die. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, Dios ha dicho, the soul that sinneth shall die. El alma que pecare esa morirá. Pero en 1 de Pedro 2:24, ya dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, in the first letter of the apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who ensalzed our sins and is unbound on the tree? Who ensalzed our sins and is unbound on the tree? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y entonces por esa razón, porque Cristo llevaba nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ya, for this reason, in a book of the prophet, dice el apóstol Pablo, in the first letter of the apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, ahí leemos nosotros, está escrito, dice, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day according to the scriptures. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, ahí está escrito que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. And as we saved our souls, y así de esa manera nos salvó el alma. El alma humana quedó salvada por sustitución. Por lo tanto, la condena es por tratar a Dios de mentiroso. La condena es por no creer, porque al no creer el hombre está tratando a Dios de mentiroso. Y un ser humano no se puede ir al cielo tratando a Dios de mentiroso, no puede. Dios no puede llevarse al cielo a una persona que no le cree, que no cambia sus pensamientos, respecto a la condición en la que se encuentra condenado. Y no quiere creer que Cristo le salvó. O él no se ve condenado, porque él dice, ¿por qué Dios tendría que a mí condenarme al infierno si yo no le he hecho mal a nadie? Porque tú pecaste igual que yo, quedaste condenado. ¿Y por qué tendría que condenarme a mí? Porque el pecado se paga con la muerte del alma, por eso.
Entonces la persona no quiere cambiar sus pensamientos respecto de cómo se encuentra ante Dios. No se quiere arrepentir. Metanoia significa arrepentimiento. Alguna gente religiosa de este último tiempo, seguramente que ha visto mis videos, ha visto como yo predico, entonces ellos dicen la metanoia es el cambio de los pensamientos y eso contrae un cambio de conducta. No, eso es mentira. No necesariamente cambiar los pensamientos va a acarrear un cambio de conducta. No. El cambio de pensamiento es aquí. No contrae necesariamente un cambio de conducta. Por eso que está la disciplina de parte del Señor para con los que se arrepintieron y creyeron con fe en el Evangelio. Por eso que está la bendita sangre de Cristo que nos va lavando los pecados nuestros, porque muchas veces los salvados no queremos cambiar nuestras conductas. De hecho, el arrepentimiento, que es un cambio de los pensamientos, nos da la confianza de saber que podemos pecar todo lo que queramos y nunca más somos condenados, porque aquel que fue condenado por nuestros pecados fue Cristo, ya nos salvó, nos dio vida eterna. Y eso nos da una confianza en donde a veces nosotros abusamos de esta gracia y empezamos a darnos licencia para pecar. Y a veces no cambiamos la conducta. O sea, de hecho, lo que dicen estos últimos cristianos que seguramente me han visto a mí, que yo empecé a enseñar lo que era el verdadero arrepentimiento para salvación, que es un cambio interno en los pensamientos, ellos ahora dicen que el arrepentimiento es metanoia en griego, que significa cambio de mente, cambio de los pensamientos, y que eso contrae un cambio de conducta. Pero eso es mentira. No necesariamente. De hecho, el arrepentimiento le ayuda al ser humano a entregarse a la sola fe en el Evangelio, de que solamente Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. No que esa salvación nunca fue compartida, de que la salvación de mi alma fue por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que yo tengo que hacer, dejar de hacer, cambiar mis conductas, portarme bien. No. Es solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando la persona se arrepiente y cree con todo su corazón que Cristo en la cruz le salvó de todos sus pecados cuando Cristo murió por nuestros pecados, la persona puede incluso darse ciertas licencias para pecar. Incluso puede no cambiar su conducta. Entonces por eso está en la disciplina, el azote del Padre, para que el salvado entre en santificación. ¿Me entienden? Yo empecé a mostrar hace un tiempo atrás la obra que hizo este gran hombre llamado Francisco La Cueva. Francisco La Cueva hizo un trabajo maravilloso donde él transliteró de los escritos originales, lo transliteró interlinealmente al castellano. O sea, él rescató fielmente los escritos originales en el idioma griego antiguo. Interlinealmente lo ha puesto al castellano. Entonces, ¿qué pasó? Como empezaron a darse cuenta que yo empecé a hablar de Francisco La Cueva, del interlineal griego del autor Francisco La Cueva, empezaron a salir otros interlineales. Porque eso es lo que hace la religión. La religión es una fuerza de error, macabra, demoníaca, que usurpa lo del Señor, la Biblia, toma la Biblia, pero la tergiversa, le cambia el sentido de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, habiendo dicho yo que el arrepentimiento es un cambio de parecer, un cambio de pensamiento, en estricto rigor, cuando una persona dice, yo pienso que es buena idea estudiar medicina, ya la persona entra a estudiar medicina, se titula de médico, entra al mundo laboral, pero se da cuenta que la vida de médico no era lo que él pensaba, los pensamientos de él, que una vida muy sacrificada, teniendo que hacer muchos turnos nocturnos, trasnochando, viendo tanta gente sangrando, mucho sufrimiento, el sueldo no es tan grande como él pensaba. Seguramente cuando él hace carrera como médico va a colocar su propia consulta y ahí va a empezar a mejorar el sueldo, pero él se da cuenta que no era como pensaba la vida de médico. Entonces él dice, pensaba que era buena idea estudiar medicina y ser médico, pero ahora me parece que fue mala idea. Me arrepiento de haber estudiado medicina. O sea, el cambio de los pensamientos, ese es el arrepentimiento. En el idioma griego es metanoia, meta es cambio, indica cambio, eso significa metanoia, cambio. Y lo que va a cambiar es lo que viene. Metamorfo, cambio de forma, metamorfosis. Meta, cambio. En las carreras, por ejemplo, en la Olimpiada, las personas después del disparo del juez de carrera empiezan a desplazarse a toda velocidad. Cuando llegan a la meta, cambian la forma de desplazarse, empiezan a caminar, porque ya llegaron a la meta. O sea, lo que cambió fue la velocidad, cambió el régimen de desplazamiento. Meta, cambio. Metaverso, cambio de universo. Metamorfo, cambio de forma. Metanoia, cambio de mente.
metanoiaité, cambio de los pensamientos de la mente. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja tus pensamientos, cámbialos. Y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Y al Dios nuestro. Eso está en Isaías 55, versículos 7, 8 y 9. Dice el Señor ahí, porque mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, de lo que se trata es que el hombre conforme su mente a la Biblia, porque en la Biblia está la forma de pensar de Dios respecto de nosotros. ¿Cómo piensa Dios respecto de todo ser humano mortal que habita en un cuerpo de carne y hueso? Isaías capítulo 1, versículo 6. Porque desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo en él es hinchazón y podrida llaga. No están ni vendadas ni curadas con aceite. Así ve Dios al hombre. Isaías 64, 6. Nuestras justicias. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Todo lo que resume el apóstol Pablo en Romanos 3, versículos 9 al 18. Dice el apóstol, porque ya hemos acusado a judíos como a gentiles, que están todos bajo pecado. Romanos 3:9. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay justo ni usted ni yo. Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspedes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es Romanos 3, versículos 9 al 18. Romanos 3, 19. Porque sabemos que todo, dice Romanos 3, 19. Pero sabemos que todos los que están bajo la ley, ¿ya? Entonces, sabemos que todos los que están bajo la ley, los que se ponen bajo la ley, Romanos 3, 19. Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el Señor nos dice en la Biblia, que nosotros pecamos todos los días. Pecamos por acción, pecamos por omisión, pecamos de pensamiento, pecamos por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, pecamos por acción, pecamos por incredulidad, también pecamos por creer pero exento de fe. Creer en Dios, en lo que Dios dice, pero no estando completamente persuadido, exento de fe. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor, en Juan 16, 9. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14, 23. Pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Pecado por omisión. Pecado por acción. Por fornicar, por robar, por mentir. Pecado por omisión. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ya? Por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Y todos sabemos lo que es bueno y malo. Ya somos grandes, ya dejamos de ser inocentes, dejamos de ser niños. Pecado de omisión, pecado de acción. O sea, Cristo Jesús en la cruz murió por nuestros pecados. Él nos salvó. Pero la gente, como no se ha arrepentido, para ellos no le es suficiente. No le es suficiente el hecho de que Cristo muriera por nuestros pecados. O sea, el ser humano no quiere conformar su mente a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia. El solo hecho de que Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá, eso bastaría para que el hombre cambiara sus pensamientos respecto de cómo se encuentra él ante Dios. ¿Pecaste? Sí. Dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo piensas tú ahora que te encuentras ante Dios? Bueno, me encuentro con mi alma sentenciada al lago de fuego, a la muerte. ¿Y qué puedes hacer tú para salvar tu alma? Nada. El arrepentimiento ayuda al hombre a renunciar por completo a la religión, a los méritos personales. El arrepentimiento le ayuda al hombre a entregarse a la fe, porque es el único medio por el cual nosotros hacemos efectiva la vida eterna. El único medio válido para hacer efectiva la vida eterna es la sola fe en el Evangelio. Es el solo acto que hizo Cristo por nosotros en la cruz, y la sola fe en ese solo acto nos da la inmortalidad. Pero para poder hacer válida la vida eterna mediante la sola fe en el Evangelio, la persona tiene que cambiar sus pensamientos, tiene que arrepentirse, porque si no, de alguna manera va a estar confiando en Él. De alguna manera va a estar diciendo que la salvación es compartida.
Es por lo que hizo Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, más lo que tengo que hacer yo, porque si lo que hizo Cristo, ya, para salvar mi alma, yo no hago las cosas que me corresponden a mí, entonces igualmente voy al infierno. Yo tengo que guardar santidad, dejar de pecar, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad, porque si no, a pesar de que Cristo murió por mis pecados en la cruz, igualmente voy al infierno. Claro, Él piensa así porque Él no cambió sus pensamientos. No cambió internamente la forma de autopercibirse Él ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. Estamos moralmente corrompidos y lo estaremos hasta que nos muramos. Por haber pecado, por estar moralmente corrompidos, obtuvimos una sentencia de la muerte del alma. Y por haber pecado, porque estamos moralmente corrompidos, por eso pecamos, morimos espiritualmente y todos necesitamos nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, nosotros tenemos en Juan 10, versículos 20 al 21, tenemos lo siguiente. Dice ahí la palabra del Señor. Hizo además el Señor Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están descritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Señor y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Señor y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, versículo 21 al 23. Ahora, en Lucas 11, 13, vemos nosotros que una persona que se creía muy buena, el joven rico, se le acerca al Señor y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. Eso es lo que Cristo ha dicho. Uno solo es bueno, Dios. Ahora, ¿cómo se peca también contra Dios? Por no creer en Cristo. Cristo dijo en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Cristo ha dicho que ningún ser humano es bueno, que uno solo es bueno, Dios. Se lo dijo el Señor al joven rico, ¿ya? En Lucas 11:13, en Marcos 10:18. Entonces, dice el Señor en Juan 16, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque dice la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la religión le hace creer a la gente que ellos pueden ser buenos, que ellos pueden hacer lo bueno. Y como está escrito en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno ante los ojos de Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces la gente, si no es buena, entonces la gente es mala. No hay medias tintas acá. O tú eres bueno o eres malo. Y Dios dijo al joven rico, el Señor Jesucristo dijo, uno solo es bueno, Dios, no los hombres. Porque como está escrito, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3:12. Entonces, ¿cómo se peca contra el Señor? Por incredulidad, por no creer que nosotros somos malos. Porque Cristo dijo, uno solo es bueno, Dios. Se lo dijo al joven rico. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:9. O creer, pero sin fe, que para Dios es otra forma de no creer. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Entonces, ¿cómo peca el hombre? Peca por creer en el Señor, pero exento de fe, dudando. Cree por incredulidad, o sea, peca por incredulidad, peca por creer, pero con un sesgo de incredulidad, peca por creer sin fe, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. De pecado por cuanto no creen en mí, eso también es una forma de pecar contra Dios por no creer en lo que Él dice, Juan 16:9. El hombre peca por creer en Cristo, pero exento de fe, que es otra forma de no creer, de pecado por tanto, o sea, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Peca por incredulidad, lisa y llanamente, incrédulo al Señor. Peca por creer, pero exento de fe. Peca por no creer. Peca por acción, por mentir, por robar, por fornicar. Peca por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Peca por omisión. Omitir hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Peca de pensamiento. En Mateo 15:19 dijo el Señor, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las
inmoralidades sexuales. Se peca de pensamiento, se peca por incredulidad contra Dios, se peca por creer pero exento de fe, se peca de acción, de omisión, de pensamiento, por incredulidad o por creer pero exento de fe. Se peca de tantas maneras. Y al ser humano le basta un pecado de acción, de omisión, de pensamiento, para que quede condenado. Entonces, vuelvo a insistir, insisto, el solo hecho de que Dios haya dicho, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, bastaría, debiera bastar, para que el hombre cambie sus pensamientos respecto de cómo se encuentra ante Dios. O sea, que el hombre reconozca que se encuentra moralmente corrompido, por eso pecó, porque está moralmente corrompido, su naturaleza es pecaminosa, por pecar está espiritualmente muerto y con su alma sentenciada a la muerte. Eso es lo que Dios busca, que el hombre perciba, que está moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó con el alma sentenciada a la muerte, ya no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay religión que le pueda salvar. No hay acto meritorio, ni hacer ni dejar de hacer, ya, que deje sin efecto la sentencia, ¿me entiende? No hay moneda de cambio contra la sentencia penal. Entonces el hombre tiene que renunciar. El arrepentimiento le permite renunciar a su persona. O sea, yo renuncio a mí en cuanto a la salvación de mi alma. El arrepentimiento le permite al ser humano renunciar a la religión, renunciar a la persona, solamente entregarse a la fe en el Evangelio. El arrepentimiento le ayuda al ser humano a entender la verdad, de que el único medio válido para hacer efectiva la inmortalidad, la vida eterna, es la sola fe en el Evangelio y nada más, nada más. Pero si la persona no se arrepiente, le va a ser imposible creer en el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. ¿Cuál es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Nuestros pecados, la inmortalidad para nuestras almas, la vida eterna. No, o sea que yo puedo, ahora porque yo me arrepiento, reconozco cómo estoy ante Dios y yo creo con fe en el Evangelio, ahora yo puedo matar, robar, fornicar, acostarme con prostitutas, defraudar, mentir, estafar, emborracharme, mentir todo lo que quiera, pecar y todo lo que yo quiera, y cuando me muera voy al cielo. Exactamente. No, le será locura. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante dice, porque la palabra, dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Más a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Es locura. ¿Cómo estás loco? ¿Cómo se te ocurre que el solo hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados a nosotros nos ha dado la inmortalidad? El alma quedó inmortal judicialmente, que no hay pecado que yo cometa que me condene mi alma a la muerte. ¿Estás loco? Claro, la persona no ha cambiado su forma de autopercibirse ante Dios. Estás moralmente corrompido, vas a pecar hasta que te mueras. Jamás podrás dejar de pecar y vas a pecar hasta que te mueras. Y lo único que te va sucediendo, sin hacer efectiva la sustitución de tu alma en la cruz de Calvario por Cristo, es que vas acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte de tu alma. Y ese proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte de tu alma conforme tú vas pecando, no es un proceso que se pueda revertir. Por eso Cristo dijo en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis que yo soy tu Salvador, el que yo morí por tus pecados y así te salvé, entonces los tendrás que pagar tú. Quedarás expuesto a partir de la eternidad por cuenta tuya. Tú responderás por tus pecados. Como no creíste que yo te los pagué, lo vas a tener que pagar tú. Entonces, el Señor está apelando al sentido común en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Lo vas a tener que pagar tú. Vas a quedar expuesto a que cuando mueras, partirás a la eternidad por cuenta tuya. No irás sustituido por mí. ¿Entiendes? Yo parto a la eternidad no por cuenta mía. El que se encargó de mis pecados en la cruz fue Cristo. De todos los que yo cometeré hasta que yo me muera. Yo voy a la eternidad no por cuenta mía. Voy sustituido por Cristo. Pecado que yo cometa en esta vida, hace 2000 años atrás me los pagó Cristo, usando de su presciencia. Dios tiene presciencia, el preconocimiento anticipado de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran. De hecho, Cristo supo antes que yo naciera cuándo yo iba a nacer. Cristo supo antes que yo naciera cuánto tiempo iba a vivir, hasta la fecha de mi muerte.
y supo todos los pecados que yo iba a cometer hasta que yo me muriera. Y todos esos pecados se los dejó cargar en su cuerpo para Él encargarse de mis pecados, muriendo por los pecados míos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. No los evangelios. No, hay uno solo. Es una sola proclama que especifica lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados que se pagan con la muerte del alma? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y esa proclama de buena noticia de salvación se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo dice, escribe en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis creído pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, ¿cuál es la proclama de buena noticia de salvación? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Cuál es la proclama de buenas nuevas? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justifica a los que han creído con fe que cuando Cristo murió por sus pecados le dio la inmortalidad, la vida eterna, mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces, a partir de la cruz del Calvario, la condenación al infierno no es por ser un pecador, no es por ser un tibio, no es por ser una persona que no permanece cual pámpano en la vid, no es por ser una persona que no guarda santidad, no es por ser una persona pecadora. No, de los pecados se encargó Cristo en la cruz. A partir de la cruz del Calvario, la condena es por la incredulidad a que Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados, por no creerlo o por creerlo con fe. En Hebreos 4, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo a los hebreos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos también se les predicó el Evangelio, la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el haber oído el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Creyeron, pero creyeron exento de fe. Por eso que siempre, por ejemplo, en Judas, tiene un puro capítulo el libro de Judas, dice, a los que dudan, convencerlos. A los que dudan. Aquí nos está hablando de los incrédulos, como el mundo. El mundo es un lugar donde habitan toda la gente muerta espiritualmente, los incrédulos. Pero aquí se está hablando de creyentes que dudan. A los que dudan, convencerlos de que ya Cristo les salvó. En primera de Juan 5:3, el apóstol Juan escribe a los creyentes en Cristo y les dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nos está escribiendo Juan para que sepamos que tenemos vida eterna. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia, la dádiva. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 6:23. Entonces la dádiva es la gracia, manifestada. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, quien abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma, mediante el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Cristo nos dejó el alma inmortal, nos dio vida eterna. Lo había dicho el Señor, y yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, habiendo muerto por nuestros pecados, la muerte del alma, y habiendo recobrado la vida de su alma, estando con vida física, el Señor sabía que estaba todo consumado, Juan 19:28. Y en Juan 19:30 exclama, consumado es. ¿Qué cosa?
Y lo que yo les prometí, darles vida eterna, está consumada. Ya la tienen ustedes. Ahora tienen que hacerla efectiva, esa vida eterna, creyéndola con fe, no dudando nada. Fíjense ustedes que para poder recibir sabiduría, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: pero el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Pero pida con fe, nada dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. No espere pues recibir cosa alguna el que tal haga, el que pida dudando. Si para poder recibir sabiduría hay que pedir y creer no dudando, ¿cuánto más para hacer efectiva la salvación del alma? Hay que creer sin dudar, hay que creer no en vano, no hay que creer en vano, creer dudando, hay que creer con todo el alma. Con razón que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, en Romanos 10, versículos 9 y 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay una conexión entre lo que sale por la boca y lo que se ha creído en el corazón. Jamás podrá salir de la boca algo que antes no se ha creído de todo corazón. De lo contrario, la persona está mintiendo. Pero hablando sinceramente, fielmente, con integridad de corazón, cuando le preguntan a una persona por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, que Él murió por nuestros pecados, si tú te mueres, ¿dónde vas? ¿Cuál es la respuesta que sale por la boca de la persona? Bueno, yo creo que voy al cielo, pero no estoy seguro. Ya, esa persona está creyendo en vano. No está creyendo con fe. Miren, la persona primero tiene que creer en el corazón para poderlo confesar con la boca. Si me preguntan a mí, Ulises Astudillo, si tú te mueres, ¿dónde vas? Al cielo con el Señor, a la vida eterna. ¿Por qué? Porque con mi corazón he creído que cuando Cristo murió por mis pecados me salvó. Por eso que lo confieso con la boca, con toda seguridad. Hay una conexión entre lo que sale por la boca y lo que se ha creído en el corazón. Por eso que los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos calvinistas, los católicos, no tienen seguridad de la salvación. No están seguros. Están dependiendo de sus méritos para por fin, según ellos, ser salvos. Están dependiendo de guardar santidad, dejar el pecado, estar permaneciendo con el pan para la vid, y un largo etcétera de cosas que ellos tienen que hacer y dejar de hacer para, según ellos, por fin ser salvos. Están procurando entrar, no han entrado. En Lucas 13:24 Cristo dijo a la gente del vulgo de Israel: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que están procurando entrar hoy en día? Toda la gente religiosa. Los días domingos van al culto, están procurando entrar. No han entrado, porque si hubiesen entrado no estarían procurando entrar, ¿me entienden? Pero están procurando entrar porque no han entrado por la puerta estrecha. Han hallado, han creído, pero no han creído con fe, porque se entra por la sola fe en el Evangelio. La sola fe en el Evangelio es el único medio válido para hacer efectiva la inmortalidad, la vida eterna. La sola fe en el Evangelio es el único medio válido, no hay otro, para hacer efectiva la vida eterna. No las obras, ni antes, ni durante, ni después. Porque cuando la persona creyó en el Evangelio con fe, ha sido sellada con el Espíritu Santo para la redención, para ser arrebatado. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, es muy relevante lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios. Dice el apóstol Pablo: en Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, sello para vida eterna. Nadie puede romper el sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la prenda en garantía, la zarra de nuestra herencia, para ser arrebatados cuando venga Cristo a arrebatar la iglesia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora el apóstol Pablo siempre está exhortando a no entristecer al Espíritu Santo, no a pecar, porque todo aquel que ha sido salvo puede darse licencias para pecar, porque sabe que ninguna condenación penal hay para él, que él puede pecar todo lo que quiera y nunca más condenado. Y en esa confianza el salvado puede darse ciertas licencias para pecar. Y siempre la exhortación a la iglesia es: no pequen, no cometan pecados, cesen de estar cometiendo pecados, opten por la santificación, porque ustedes saben que no hay ninguna condenación mortal para sus almas por pecar. Por eso tienen licencias, ustedes se dan licencias para pecar, porque tienen la confianza en Cristo que ya les salvó. En Efesios 4:30 el apóstol Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El apóstol Juan está exhortando a la iglesia a no cometer tantos pecados, porque sabemos los salvados que nos podemos dar licencias para pecar,
porque ya sabemos que Cristo ya nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No pequen tanto, salvados del Señor, porque ustedes saben que ninguna condenación hay para ustedes por pecar. Pero no se den tantas licencias para pecar, que de las consecuencias terrenales en esta vida, de eso no van a ser salvados. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Entonces siempre los apóstoles están exhortando a los que hemos creído que Cristo ya nos dio la inmortalidad cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, mediante el Evangelio. Siempre nos está exhortando a no pecar tanto, porque nosotros tenemos la confianza de que podemos darnos licencias para pecar y no hay nunca más muerte para el alma, porque la muerte del alma quedó abolida en la cruz, segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte del alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1, en el original. Ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna. Cristo ya nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Todo esto son buenas nuevas de salvación. No son malas noticias, son muy buenas noticias para nosotros que somos pecadores. Que ya Cristo nos salvó, ya nos dio la vida eterna, ya nos heredó la inmortalidad del alma de Cristo. Él es el inmortal, nos hereda su inmortalidad. Se encargó de nuestros pecados, los pagó todos en la cruz y nos ha heredado la inmortalidad que la hacemos efectiva por la fe en el Evangelio. ¿Qué les parece? Saluden a la cámara. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ese edificio es el Anaquena, en pleno avenida San Martín, en Viña del Mar. Entonces, el Evangelio, entre los que son incrédulos, les está escondido. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4, dice el apóstol, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿ya? El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A la gente incrédula el Evangelio les está encubierto, a los que se pierden. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice el apóstol, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la gloria de Dios. O sea, les está encubierto el Evangelio porque por más que por más que estas personas oigan el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, por más que lo oigan y lo crean, no lo van a creer nunca con fe. O sea, es otra forma de incredulidad, ¿me entienden? Otro tipo de incredulidad, creer pero no estando plenamente convencido. Entonces, el Evangelio les está encubierto a los incrédulos, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual es Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Señor. O sea, por más que estas personas incrédulas oigan el Evangelio,
para ellos no le va a bastar lo que dice el Evangelio, que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos salvó. Para ellos no les será suficiente. Según ellos, que son incrédulos, lo que le va a sí ser suficiente para ser salvos del infierno es lo que hizo Cristo, murió por nuestros pecados, más lo que tienen que hacer ellos. Porque si Cristo muere por nuestros pecados, pero yo no dejo la tibieza, yo no permanezco con el pan para la vid, yo no vivo una vida en santidad, entonces eso me voy al infierno. O sea que no bastó el solo hecho de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna. Por eso que ese anuncio, que es el Evangelio, a ellos les está encubierto. Porque por más que lo oigan, no lo van a creer. O si lo van a creer exento de fe. Que para Dios es otra forma de no creer. Como dice Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. En Gálatas 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, en Gálatas capítulo 3, versículo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo: esto solamente quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Porque empezaron los Gálatas a escuchar evangelios diferentes, buenas noticias de salvación diferentes a las buenas noticias de salvación predicadas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les predicó el evangelio a los Gálatas y luego el apóstol Pablo empezó a ir a otras ciudades. Y cuando se ausentó de las regiones de Galacia, vinieron los judaizantes a predicar el evangelio diferente que predicaba el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, habiendo sido muy bien recibido por los Gálatas, después cuando él retorna de estar predicando el evangelio en otras regiones, retorna a las regiones de Galacia, los Gálatas no lo recibían al apóstol Pablo, guardaban distancia del apóstol Pablo, porque los Gálatas empezaron a prestarle oído a los judaizantes que predicaban un evangelio añadiendo obras. O sea, si tú eres cristiano y crees en Cristo, pero si tú no te circuncidas, no eres salvo. Si tú has creído, pero tú comes animal inmundo, no eres salvo, animal con pezuña. Es como que ahora decir, si tú has creído en Cristo, pero si tú no vives una vida en santidad, no verás a Dios y te vas al infierno. Si tú has creído en Cristo, pero si tú eres un tibio, Cristo te vomita la boca y te vas al infierno. O sea, está añadiendo algo más, supuestamente, a lo que Cristo hizo en la cruz para podernos salvar. Eso es judaizar, estar haciendo depender de algo más, de conducta moral y humana, para por fin ser salvo, haciendo creer que la salvación es compartida, que es por lo que Cristo hizo, más lo que tenemos que hacer nosotros. No, la salvación no es compartida. La salvación ocurrió por lo que Cristo hizo, cuando el Cristo dijo consumado es. Y ahí fuimos salvos. Ahora la condenación es por no creer. Porque al no creer, la persona está llamando a Dios mentiroso. No nos dio vida eterna el Señor, nos dio una salvación que deja de ser, que depende de nuestros méritos también. No, Cristo nos dio vida eterna, gratuitamente. Es una dádiva, es un obsequio. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es un obsequio, es una dádiva. No es un intercambio, como lo postulan las religiones. A cambio de que Dios me dé vida eterna, yo tengo que dejar de ser tibio. A cambio de que Dios me dé vida eterna, yo tengo que vivir una vida en santidad. Porque si yo soy tibio, yo no vivo una vida en santidad, igualmente voy al infierno. O sea, lo están planteando como un intercambio. Como intercambio de que Dios me dé la vida eterna, yo tengo que dejar el pecado, tengo que vivir una vida en santidad. Y no, la vida eterna es una dádiva, es un regalo, es un obsequio. Romanos 6:23, lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el obsequio, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero hay que creer, con fe, que en efecto Cristo nos dio la vida eterna como una dádiva. Pero para poder llegar a creer con fe, antes la persona tiene que cambiar radicalmente sus pensamientos, tiene que arrepentirse. Por lo tanto, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, habiendo los Gálatas tomado distancia del apóstol Pablo, se alejaron del apóstol Pablo, no lo querían recibir, los Gálatas recibían a los judaizantes. Habiendo evangelizado el apóstol Pablo a los Gálatas, habiéndoles predicado el evangelio y habiéndolo creído los Gálatas, ahora los Gálatas fueron engañados por los judaizantes, y cuando vino el apóstol Pablo a reencontrarse con los Gálatas, no lo recibieron los Gálatas, no lo recibieron. Entonces el apóstol Pablo, en Gálatas 1, versículos 6 y 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para
seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren perturbaros, que quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea maldito, sea anatema. Entonces, aquí el tema es que el apóstol Pablo está diciendo que hay un solo evangelio, no hay otro. Es el evangelio que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Los gálatas eran gentiles, igual que los griegos, los corintios. No hay ningún apóstol que se abrogue el deciros y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Eso no lo dice el apóstol Pedro, tampoco lo dice el apóstol Juan, ni el apóstol Santiago, ni el apóstol Judas. Solamente el apóstol Pablo a los judíos, o sea, a los gentiles que eran griegos. 1 Corintios 15, versículo 1. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. No hay otra proclama de buena noticia de salvación que indique lo que Cristo hizo en la cruz para podernos darnos vida eterna. Solamente lo que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y la proclama dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Murió por los pecados de nosotros. Por ti, por mí, por los pecados tuyos, por los pecados míos, Cristo murió. Y así nos salvó. Los pagó Él. Los pecados penalmente se pagan una sola vez, no dos veces. Los pagó todos Cristo en la cruz. Nos salvó. Entonces, para poder llegar a creer en esta salvación tan grande, pero creerla con todo el corazón, la persona tiene que cambiar sus pensamientos. Tiene que cambiar la forma de autopercibirse mentalmente respecto de cómo se encuentra ante Dios. Porque cuando la persona llegue a entender que está moralmente corrompido, que siempre va a pecar, y que un pecado no tiene forma de ser sentenciado penalmente sino con la muerte del alma, entonces la persona renuncia a todos sus méritos. Se da cuenta que está liquidado. Se da cuenta que por un pecado cometido está destituido de la gloria del Señor. Y que no hay nada en lo absoluto que él pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma por haber pecado quede sin efecto. Ni guardar santidad, ni dejar el pecado, ni permanecer con el pan para la vid. No hay nada que él pueda hacer, permanecer con el pan para la vid. O dejar de hacer, dejar de ser tibio. Nada. Una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Y esa sentencia no se negocia. Por lo tanto, lo único que le va pasando al ser humano conforme va pecando es que va acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma conforme va pecando, no es un proceso que se pueda revertir. Pero si el ser humano reconoce esta condición, más cree que en la cruz Cristo murió por los pecados que él va a cometer hasta que se muera, y así le salvó de él pagarlos, de él ser condenado a la muerte de su alma por sus pecados, y lo cree de todo corazón, Dios lo justifica, lo declara justo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, versículo 9. No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Sí, pero en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Basta que tú estés cumpliendo toda la ley, pero en un momento desobedeces un mandamiento, para Dios tú lo desobedeciste todo. Para Dios tú eres un adúltero, un fornicario que te echas con varones, un adúltero, un fornicario, uno que te echas con varones, un afeminado, borracho. O sea, por pecar una sola vez, Dios juzga a la persona que ha infringido toda la ley de Dios. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos los puntos. Cualquier persona que se encuentre dependiendo de ser salvo en las obras de la ley, para poder, según él, por fin ser salvo, está bajo maldición. En Gálatas 3, versículos 10 y 11 dice el apóstol Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No por las obras de la ley. No por las obras de la ley el Señor no suministra el Espíritu. Lo suministra por la fe, no por las obras de la ley. Gálatas 3:5. Por las obras de la ley nadie será justificado. Solamente por la fe. La sola fe en el Evangelio basta para hacer efectiva la vida eterna. El Evangelio es el acto que hizo Cristo para podernos salvar. ¿Qué es lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Qué es lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió, la muerte del alma, por los pecados de nosotros. Alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. La vida está en el alma, no en el cuerpo. No, la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma.
En Levítico capítulo 17, versículo 11, Dios le está hablando a Moisés y a Aarón y le dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, a la vida de la sangre de los animales, para hacer expiación por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por vuestras personas. Pero ellos ya eran salvos, estaban en el continuo sacrificio, estaban en el pacto con Dios, eran salvos. Entonces, igual nosotros entramos al nuevo pacto y tenemos que expiar nuestros pecados constantemente, expiar nuestras almas, limpiarlas, quitar el pecado, purificarnos a través de la sangre preciosa de Cristo. Pero solamente para las almas ya salvadas. Y la salvación del alma se hace efectiva por la fe en el Evangelio. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en esta vida en la incerteza? ¿No tiene seguridad de saber a dónde va después de morir? Cristo no vino a morir por nuestros pecados, como en efecto sí lo hizo, murió por nuestros pecados, pero Cristo no vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, para que usted no tenga seguridad, no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga seguridad, no tenga certeza de lo que le espera a usted después de morir, se debe a que usted no ha creído que el pecado se condena con la muerte del alma y no ha creído que Cristo murió por sus pecados. Por eso usted no tiene seguridad respecto a dónde va después de morir. Pero si usted me pregunta a mí, a Ulises Astudillo, si tú te mueres, ¿dónde vas? Al cielo, con el Señor. ¿Y por qué Ulises Astudillo? Porque yo soy un inmundo y perverso pecador que voy a pecar hasta que me muera. Lo quiera o no lo quiera reconocer, voy a pecar hasta que me muera. Pero Cristo me sustituyó en la cruz todo mi paso por este mundo. Voy a cometer antes que yo naciera, hasta que yo me muriera. Los pagó todos para dejarme exento de pagarlos a mí, los pecados. Me dio la vida eterna, la inmortalidad. Tengo seguridad, certeza que lo que me espera a mí, el cielo. Entonces, primero, lo único que Dios le toma en cuenta a una persona condenada, moralmente corrompida, espiritualmente muerta, para poderla salvar, es su fe. No le toma en cuenta sus pecados. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya, Cristo no nos toma en cuenta nuestros pecados para podernos justificar. Tampoco nos toma en cuenta nuestras obras buenas, nuestras obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. ¿Quién? Cristo Jesús. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, para podernos justificar, Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, tampoco nos toma en cuenta nuestras obras de justicia. La religión sí, pero Dios no. Entonces, entendiendo que la fe, que es lo único que Dios nos toma en cuenta para podernos justificar, y fe se define en Hebreos 11:1 de la siguiente manera: es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. En el original dice así, los traductores han puesto es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el original dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, para poder justificar el Señor a un injusto, lo tiene que hallar en fe. O sea, lo tiene que hallar plenamente convencido de que para él, ahora, mientras está viviendo en la tierra, ya es una realidad que ya está en los cielos, sentado en los lugares celestiales. Es cosa de tiempo y está en los cielos. ¿Me entienden? O sea, el Señor, para poder justificar al injusto y llevárselo al cielo, lo tiene que hallar plenamente convencido de todo corazón, sin ninguna duda, sin ninguna incerteza, de que para él, ya ahora, es una realidad que él ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es cosa de tiempo nomás, ya Cristo ya lo salvó. ¿Me entienden? Si el Señor no lo haya así, plenamente convencido, entonces Dios le va a imputar que él no está en fe. Está dependiendo de algo más que él tenga que hacer según él para por fin ser salvo. Está dependiendo de él. Está en las obras, no está en la fe. Por eso que en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, descalificados en cuanto a vuestra fe? A menos que hayáis creído, pero hayáis creído así nomás, de mentiritas, sin haber añadido fe a vuestro creer.
no has sido justificado. Cristo no ha entrado a morar dentro de ti, no ha sido suministrado el Espíritu. El Espíritu se suministra por la fe. Aquel que hace maravillas entre vosotros y suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Por lo tanto, un genuino salvado, verdaderamente salvado, que ha hecho efectiva la vida eterna, la inmortalidad por la fe en el Evangelio, es aquel que hace suya las palabras que el apóstol Pablo dice a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 6, entendiendo que fe es prueba convincente de realidades que no se ven. Eso es fe, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 6, sabiendo que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, y al día tercero, gracias, sabiendo que el Señor Jesucristo cuando muere por nuestros pecados en la cruz, lo descuelgan de la cruz, lo ponen en la tumba de José y Mateo, su cuerpo, y al día tercero ha sido resucitado. Ok, entonces en Efesios capítulo 2, versículo 6, todos los verdaderos, genuinos salvados que hemos hecho efectiva la vida eterna por la fe en el Evangelio, donde Dios nos ha suministrado el Espíritu Santo a nosotros, los genuinos salvados, hacemos nuestras estas palabras de Efesios capítulo 2, versículo 6. Ahí dice el apóstol, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Señor. No que nos sentará, ya nos hizo sentar, ya está hecho, está consumado. Colosenses 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en los cielos. ¿Ya? Ah, moriste. ¿Cuándo morí yo si estoy con vida? ¿Cuándo morí? Cuando Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, yo morí con Él. ¿Y cuando yo resucité? Cuando Cristo al tercer día ha sido resucitado, yo también resucité con Él. ¿Y ahora cuándo? ¿En qué momento estoy en los cielos yo? Cuando Cristo entró en los cielos, yo juntamente con Él subí a los cielos. Es una fusión. Yo cual pámpano estoy permanentemente en la vid, y la vid que es Cristo permanente en mí que es pámpano. Ahí se cumple Juan 15, el 1 al 7. Por eso el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego. Significa, lo que está explicando el Señor es la tremenda e imperiosa necesidad de que Cristo habite en nosotros espiritualmente. Porque cuando Cristo habita en nosotros, cual vid, nosotros cual pámpano estamos permanentemente en Cristo, cual vid, y nosotros cual pámpano en Él, en Cristo. Fusión. Por eso que Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y por eso Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice, aquel que suministra el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por las obras de la ley? No. ¿Por oír con fe? Sí. Fe en el Evangelio. Entonces, para poder justificar a Cristo a un injusto, lo tiene que hallar plenamente convencido de que para él es una realidad ahora que está con vida física en este mundo, para él es una realidad que él ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. O sea, que ya lo hizo posible Cristo. O sea, tiene que darle toda la gloria a la cruz del Calvario. O sea, darle todas las atribuciones, todos los méritos a Cristo. O sea, para poder justificar Cristo a un injusto, lo tiene que hallar plenamente convencido de que para él, ahora, mientras todavía está con vida física en este mundo, ya es una realidad que él ya está en los cielos. Si no lo hay así, Dios no lo justifica, porque ya Cristo nos salvó. Entonces, prueba de que esa persona está convencida de que ya Cristo le salvó, es que esa persona, para él es una realidad que él ya está en los cielos. Es cosa que yo me muera, es cosa que me sorprenda la muerte, de aquí a no sé cuánto tiempo más, y yo voy al cielo. O sea, le está dando todas las atribuciones, todos los méritos a Cristo, completamente, que ya Cristo nos salvó. Ya nos hizo salvos de nuestros pecados. Entonces, todos los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que están escritas en Gálatas 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. No que nos resucitará en un futuro incierto, no, ya está hecho. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, todos los verdaderos hermanos míos en la fe en el Evangelio, repitan conmigo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Todos los verdaderos salvados como yo, verdaderos hombres de fe en el Evangelio, repitan conmigo, Colosenses 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque moristeis. ¿Cuándo morimos nosotros? Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros morimos con Él. Porque moristeis y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en los cielos. Entonces ahí está consumada la obra de salvación. Está consumada. Se hace efectiva por la fe, solamente por la fe. La sola fe, en la sola gracia, es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. Nunca tu comportamiento, nunca tus cambios de conducta, tus obras buenas, tus obras malas, tus pecados, tus obras de justicia, no. Lo único que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar es su sola fe en el Evangelio que digamos que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. ¿Ok? De Teniente Hernán Merino Correa, acá en Viña del Mar, esquina Avenida San Martín, me despido. De el pasaje Teniente Hernán Merino Correa, que fue un policía chileno que fue muerto en los campos de Hielo Sur por la policía, los gendarmes argentinos, lo mataron, cobardemente diría yo, le dieron muerte al gran héroe chileno, al teniente Hernán Merino Correa, cuidando los campos de Hielo Sur chilenos, la Patagonia chilena. Ya, la calle Teniente Hernán Merino Correa con esquina San Martín, me despido. Me despido de ustedes. Entonces, todo esto que yo hablo son palabras de vida eterna, que no las habla nadie. Por lo menos que yo conozca en las redes sociales, nadie habla las cosas que hablo yo. Nadie expone la palabra de Dios dándole el sentido que tiene, el correcto sentido. Que el arrepentimiento que Dios demanda para salvación no es el arrepentimiento de los pecados. Que el Evangelio que Cristo, que narra, que explica el hecho de cómo Cristo nos salvó, no es anunciado. Es anunciado Juan 3:16, es anunciado Romanos 10, versículos 9 y 10, pero no es anunciado 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque entre los que se pierden, entre los incrédulos, el Evangelio les está encubierto. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. ¿Qué les parece? ¿Qué les parecen estas preciosas palabras de vida eterna? El hombre tiene que conformar su mente a la Biblia. Es imperioso que el hombre conforme su manera de pensar a lo que Dios piensa y que está escrito en la Biblia. Que Dios piensa respecto de todo, de lo que es el mundo, de por qué nosotros fuimos creados, por qué nacimos, por qué vivimos, por qué morimos, para dónde vamos después de morir. Todo eso tiene respuesta en la Biblia. Entonces, si el hombre no conforma su mente a la Biblia, va a conformar su mente a Satanás. Dice 1 Juan 5:19, el apóstol Juan a la iglesia que estaba con él en la iglesia primitiva. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que si el hombre no quiere conformar su mente a la Biblia, la va a conformar al maligno. El maligno le susurró a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva conformó su mente a la serpiente. Y el pecado entró al mundo por Adán, porque Adán participó en comer del fruto como lo había hecho Eva, ¿verdad? Satanás sabía que si hacía caer a Eva, caía Adán, porque la debilidad del hombre es la mujer. Siempre. Always. Entonces, o tú conformas tu mente a la Biblia, y si no, vas a conformar tu mente al mundo. Y el dueño del mundo en este momento es Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. Es tan importante, tan valioso la lectura sistemática de la Biblia para que el hombre vaya transformando sus pensamientos y los vaya conformando a la Biblia, a la palabra de Dios, para que el hombre transforme sus pensamientos, los cambie respecto de cómo se encuentra ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial, para que se arrepienta y para que arrepentido logre depositar fe en el Evangelio de salvación y haga efectiva por la fe en el Evangelio la inmortalidad, la vida eterna para su alma. A mí me da un pesar en el corazón de saber que la inmensa mayoría de la gente va marchando al infierno. Son los moradores habitantes del camino ancho. Cristo dijo en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha,
Nadie nace en el camino angosto que va rumbo a la perdición. Perdón, nadie nace en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y un día, para estar caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día hay que entrar desde el camino ancho, por la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida. Y Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan la puerta estrecha. Y de esos pocos que han hallado la puerta estrecha, ¿cuántos de esos pocos lograrán entrar? ¿Cuántos lograrán entrar? Se entra por la sola fe en el solo acto sacrificial que hizo Cristo en la cruz por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. El único medio válido para hacer efectiva la inmortalidad de la vida eterna es la sola fe en el Evangelio y nada más. Pero para poder tener fe absoluta en el Evangelio, la persona tiene que arrepentirse, tiene que cambiar sus pensamientos. Iniciando su ministerio de salvación en la cruz, aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo comenzó a demandar: arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia contra aquel que no quiere arrepentirse. Cristo en Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. La condena al infierno por no creer en Cristo. Juan 3:18, Cristo dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condena por no creer en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Perecerá igualmente como todos los demás por no haberse arrepentido. Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El hombre tiene que arrepentirse, tiene que creer en Cristo, tiene que creer en el Evangelio. Y todo mediante la fe. Si no hay fe en su creer, si no ha aportado fe, si no está plenamente convencido, está liquidado el ser humano. Una de las causas, hay muchas causas, pero una de las causas por las cuales el ser humano cuando se muere se va al infierno es porque nunca le tomó en serio, nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle al decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, que dice, el alma que pecare esa morirá. Ese decreto bastaría para que el hombre cambiara sus pensamientos. Cambiara sus pensamientos, o sea que cambiara la forma de autopercibirse. Antes pensaba que iba al cielo, ahora pienso que voy al infierno porque pequé. Pero lamentablemente vemos que eso no basta, que el hombre no quiere cambiar sus pensamientos respecto de cómo se encuentra ante Dios. Y mientras el ser humano no quiera cambiar sus pensamientos respecto de cómo se encuentra ante Dios, está liquidado, porque va a estar creyendo otras cosas, va a estar confiando en otras cosas y no va a estar confiando en la cruz del Calvario. Para él la cruz va a ser locura, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 1, versículo 16 al 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es positiva. Es por eso que yo paso mucho tiempo exponiendo en la pizarra los dos caminos y los dos destinos. Exponiendo. Es el mensaje expositivo del Evangelio. Por la locura de la predicación, la correcta predicación, las sanas palabras que están escritas en la Biblia, dándole el sentido que corresponde darle, ¿verdad? Poniéndole el sentido a las palabras del Señor, dándole el correcto sentido. Luchando contra la religión, porque la religión es un verdadero parásito, es una fuerza de error la religión. La religión y los religiosos simulan ser de Cristo, simulan, pero es una trampa mortal la religión. La religión siempre es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Que aparte de lo que hizo Cristo, tú tienes que merecerte la salvación viviendo la vida en santidad, dejando el pecado, perseverando hasta el fin para ser salvo, Mateo 24:13, que tú tengas que estar viviendo una vida en santidad, Hebreos 12:14, dejando de ser tibio, Apocalipsis 3:16, porque si no, te vomita la boca, no verás a Dios, si no estás permaneciendo con el pámpano en la vid, eres cortado, echado al fuego. Entonces, todas esas enseñanzas del Señor, la religión las toma como requisitos extras que hay que cumplir para por fin ser salvo. Y no son requisitos extras que el ser humano tenga que cumplir,
son enseñanzas que explican la necesidad de que el hombre tenga que tener a Cristo dentro. Nosotros somos los pámpanos, Cristo es la vid. Cuando Cristo la vid entra en nosotros, nosotros con el pámpano estamos permanentemente en la vid que es Cristo, que está en nosotros, y nosotros con el pámpano en la vid que es Cristo en nosotros. Cristo en mí y yo en él. Vivir una vida en santidad, Cristo en la santidad. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando Cristo es suministrado dentro de mí, es inmerso dentro de mí, es sumergido dentro de mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, todas estas enseñanzas de Hebreos 12:14, primera de Juan 15, 1 al 7, o Apocalipsis 3:16, la religión las convierte en requisitos que tú tienes que cumplir, aparte de lo que hizo Cristo, para por fin ser salvo. Porque si tú no cumples estos requisitos, tú no dejas de ser tibio, tú no vives una vida en santidad, tú no estás permaneciendo con el pámpano en la vid, entonces te vas al infierno. A ellos no les bastó, a todos los exponentes religiosos, no les bastó el solo hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados para darnos la vida eterna. Según lo que a ellos sí les va a bastar, es lo que Cristo hizo, que murió por nuestros pecados, más que ellos permanezcan con el pámpano en la vid, que dejen de ser tibios, que hagan y dejen de hacer, porque si no, igualmente se van a ir al infierno. Entonces estas personas, por más que oigan el Evangelio, para ellos no les va a significar el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, no les va a significar la salvación del alma. Lo que según ellos le va a significar la salvación del alma es lo que Cristo hizo, más lo que ellos tienen que hacer y dejar de hacer. Porque si Cristo hizo eso, murió por nuestros pecados y nos dio la salvación, pero si yo no dejo de ser tibio, no vivo una vida en santidad, igualmente voy al infierno, ¿ya? Y no es cierto eso. No es verdad. Pero personas que te ven... Arrepentidos aquí, cambiados los pensamientos que tenéis respecto de cómo te encuentras tú ante Dios. Cambia tus pensamientos, arrepentidos, metanoia, y creed aquí con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Para que cuando Cristo venga a las nubes, si Dios ve el Espíritu Santo en ti, te vea como una virgen prudente con aceite en tu vasija y te vayas al cielo con él, entres a las bodas del Cordero. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.